poquito más. Bueno, a ver. Vamos a repasar. Bueno, los vectores son estructuras de datos. Nosotros habíamos visto estructuras de control. Dentro de las estructuras de control, que son las que controlan el flujo normal de un programa, están estructuras de decisión, estructuras cíclicas o secuenciales. Y dentro de los datos tenemos datos que son simples y otras estructuras de datos que las podemos ir creando de acuerdo a lo que necesitemos. Pero tenemos que tener en cuenta que pueden ser estáticas o dinámicas de acuerdo a la cantidad de memoria que utilizan o que necesitan para poder funcionar. Las estáticas utilizan una cantidad fija de memoria. Si yo digo que una estructura va a ocupar, no sé, determinada cantidad de bytes, eso no se mueve durante la ejecución del programa, ni más ni menos de esa cantidad. En cambio, las que son dinámicas, esa cantidad de memoria que necesitan puede variar. Justamente son dinámicas por eso. Vamos a ver la diferencia entre los datos estáticos y dinámicos. Dentro de los datos, los tipos de datos estáticos, o que se manejan con memoria estática, ¿no? Con una cantidad de memoria fija, tenemos los tipos de datos simples y los estructurados. Entre los tipos de datos simples, nosotros aprendimos a trabajar con los tipos de datos de tipo entero, de tipo float, los decimales, de tipo carácter. Hay varios más dentro del lenguaje C, pero nosotros aprendimos a trabajar con estos básicos. Y son tipos de datos que tienen una cantidad de memoria asignada que es fija, y cada dato que yo declaro almacena un solo valor. Y después tenemos dentro de los datos de tipo estático los que son estructurados. Los datos estructurados son creados por el usuario también y son un conjunto de datos del mismo tipo, generalmente, si es que fueran los arreglos. También tenemos cadenas de caracteres, que es un conjunto de caracteres, son datos de un mismo tipo. Decíamos recién los arreglos, que pueden ser unidimensionales o bidimensionales, eso dependiendo la dimensión que tenga, ¿no? Valga la redundancia. Los unidimensionales tienen un único índice para trabajar, son lineales, y los bidimensionales tienen dos índices con el cual me manejo para acceder a los datos. Nosotros vamos a ver en esta cursada los arreglos unidimensionales, los vectores. Después hay otro tipo de datos que son estructurados, por ejemplo, los registros, que son un conjunto de datos, pero de diferente tipo. No necesariamente todos los datos del registro son enteros, o float, o carácter, ¿no? Pueden ser combinados. Y los archivos, que pueden ser de texto, binarios y demás. Y después hay datos dinámicos, que son los que manejan la memoria de forma dinámica, que no tienen una cantidad de memoria fija asignada, y ahí tenemos los famosos punteros, listas, pilas, colas, árboles. Pero bueno, nosotros lo que vamos a focalizar ahora es, aprendimos a trabajar con datos simples, y avanzamos ahora para poder trabajar con cadenas de caracteres y con arreglos unidimensionales. Entonces, como para tener una definición de lo que es un arreglo, un conjunto de elementos de un mismo tipo de dato. Nosotros utilizamos, como decíamos recién, los datos de tipo simple, los enteros, float o carácter, que tienen una variable que tiene un único valor, pero el arreglo puede contener más de un elemento, siempre del mismo tipo de datos, ¿no? Este ejemplito, parecido al que vimos el otro día, cómo los puedo representar, ¿no? Los datos de tipo simple, de tipo entero, la variable se llama edad, ¿y qué contengo en memoria? ¿Qué es lo que tengo en memoria? Por ejemplo, este valor, el 18, un único valor. Declaro la variable promedio de tipo float, ¿y qué tengo en memoria? Solamente este valor, que justo es un número con coma. Si declaro un carácter, letra de tipo carácter, contengo una letra, que es lo que está almacenado en memoria. Y fíjense, dentro de los datos estructurados, si declaro edad y entre corchetes pongo el valor 4, estoy diciendo que estoy declarando un arreglo que tiene 4 elementos, tiene dimensión 4, porque tiene 4 elementos del mismo tipo de datos. Y entonces acá aclaré, edad es un vector,
de tipo entero que contiene 4 datos referente a edades. Sería erróneo si alguno de estos datos es una letra, o si es un número con coma, o es una cadena, lo que sea, ¿no? Porque este arreglo, este vector, está declarado de tipo entero y solamente contiene valores de ese tipo de datos, ¿sí? Esto es más o menos un repaso a lo que vimos el otro día. Veamos también, que no me acuerdo si lo dijimos el otro día, que el vector está formado por un conjunto finito de elementos de un mismo tipo, no es infinita la cantidad de elementos del vector. Yo lo puedo declarar y puedo decir, declaro un vector que tenga como máximo 20 elementos, pero yo puede ser que en ese vector guarde 5 elementos, 10, 15, ¿sí? Pero como máximo va a reservar espacio de memoria para 20 elementos. Siempre va a haber voy a tener un número finito, una cantidad finita de datos para almacenar en el vector. Y los elementos, o sea, los datos que tengo almacenados se enumeran consecutivamente, es decir, el índice que yo voy a manejar en el vector se enumera consecutivamente, inicia en 0 hasta el último valor. Si yo tengo, por ejemplo, un vector que está declarado con un máximo de 20 elementos, el índice, para acceder a cada uno de ellos, va a ir de 0 hasta 19, para acceder a los 20 elementos, ¿sí? Y acá hay un ejemplo chiquito de cómo podría representar los datos que tiene un vector, ¿no? Este sería el nombre de la variable, se llama vector. Cada uno de los elementos son los que están en estas cajitas, ¿no? Que están dibujados, alineados uno al lado del otro. Y lo que está abajo es el índice, que sería la posición del vector. Si yo digo la posición 1 del vector, estoy haciendo referencia al valor o al campo que tiene el número 12. ¿Sí? Siempre que haga referencia a un elemento del vector, tengo que mencionar el índice, porque tengo que indicar cuál es el número de posición donde está el elemento que quiero evaluar. Después, ¿cómo declaramos un vector? Se declara como cualquier variable. Nosotros para declarar una variable generalmente ponemos el tipo de dato y el nombre de la variable. En este caso vamos a poner el tipo de dato, el nombre de la variable y entre corchetes la cantidad máxima de elementos que puede tener. Si yo defino este vector, por ejemplo, de tipo entero, el vector se llama edad y tiene una cantidad máxima de 5 elementos, ¿sí? A diferencia de cualquier declaración de variables, ahora lo hacemos de esta forma. Y lo que yo estoy representando en memoria, o sea, una vez que yo declaro el vector edad, que tiene 5 elementos de tipo entero, en memoria reservé 5 lugares consecutivos, uno al lado del otro, para almacenar los datos de este vector. Estas serían las posiciones para el primer elemento, el segundo, el tercero, el último, y después, bueno, lo puedo cargar de datos, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos eso. Cada elemento del vector puede ser considerado por sí mismo como una variable, a la que se accede siempre usando el índice entre corchetes. Acá vuelvo a tener declarado el vector edad, que contiene 5 elementos, y en memoria tengo reservado este espacio. Y si ahora yo digo, a edad en la posición 0 le asigno un 5, ¿qué voy a tener representado en ese vector? El 5. Bien, ¿en qué posición? 0. Bien, ahí iría un 5. Después, con esta sentencia, a edad sub 1 le asigno lo que hay en el vector edad sub 0 más 3. ¿Qué valor tendría que asignar en esa posición? 8. 8. Perfecto. Porque estoy sumando lo que hay en la posición 0, que es un 5, el elemento que está en esta posición, más un 3, así que me queda un 8. La posición en el elemento edad sub 0 le asigno lo que hay en edad sub 0 más 1. ¿Qué valor me quedaría? 9. 9, podría ser, sí. En la posición 0, en edad sub 0 sí, le asigno lo que hay ahí más 1. 13. ¿Cuánto? 6. No te 6, bien.
porque acá dice edad sub 0, entonces estoy haciendo referencia, a ver si puedo anotarlo, entonces estoy haciendo referencia a esta posición, la posición 0, el elemento es un 5, y si yo le estoy diciendo lo que hay ahí adentro más 1, entonces sería el 6 que vos estás diciendo, quedaría así. Y a ver acá, en edad sub 2 le asigno lo que hay en edad sub 0 más edad sub 1. ¿Qué valor tendría? A ver, en esta posición, acá. Ay, perdón, ahí no era. Edad sub 2 sería acá. 14. 8 más 6. Bien. A ver si lo anoté bien. 14, bien. Y en edad sub 3 asigno el valor 15. Vieron que todas estas asignaciones son tal cual como hacemos con las variables comunes, ¿no? Pero para poder asignar valores o reemplazar valores de los elementos y demás, siempre entre corchetes la posición del vector donde quiero hacer la asignación. En edad sub 3 asigno el valor 15. Quedaría así, ¿verdad? El 15 acá. Y el último, en edad sub 4, asigno un 9, entonces en la última posición estoy asignando este valor. ¿Sí? De esta forma son algunas de las asignaciones que podemos hacer y demás, ¿no? Tranquilamente puede ser quizás un cálculo de una fórmula matemática que tenemos que asignar a un elemento del vector o lo que sea. Cualquier cosa que tengamos que hacer con los datos lo manejamos igual que con las variables, pero poniendo siempre el corchete con la posición. A ver, voy a sacar esas líneas que dibujé. Ahí. Bueno, vector de 10 elementos enteros, vector A es un vector de 10 elementos enteros. ¿Cómo quedaría el vector después de hacer estas asignaciones? Acá arriba tengo el vector como está entero y acá abajo cómo quedaría ese vector, ¿no? El vector A sub 0 asigno el valor 6. En la posición 0, ¿qué valor tiene? 10. Bien, ¿y ahora qué valor va a tener después de hacer esta asignación? 6. Bien. ¿No? Sí. En la parte de abajo les voy mostrando cómo queda con el arreglo. Después, al vector A en la posición 1, vector A sub 1, le asigno lo que hay en el vector A sub 0 más 3. ¿Qué valor quedaría en la posición 1? 9. Exacto. ¿Por qué no queda 13? Y porque ya cambió. Exactamente, porque yo ya con estas sentencias donde asigné el 6, perdí el 10. Entonces me queda un 6. Y ahora cuando quiero hacer esta asignación al vector A en la posición 1, asignarle lo que hay en la posición 0 más 3, el 10 ya lo perdí y me quedó el 6. Así que por eso queda un 9 como resultado y no un 13. En el vector A, en la posición 5, le asigno lo que hay en la posición 5 más 1. ¿Qué valor 4. queda? Muy bien, 4. Como incrementar, ¿no? Como un incremento del contador. En el vector A sub 2 le asigno lo que hay en el vector A sub 0 más lo que hay en el vector A sub 1. ¿Qué quedaría en la posición 2? 15. 15. Bien. Y ahí quedamos, ¿no? Con un vector modificado. O sea, lo teníamos con ciertos datos y después de algunas asignaciones que quizás nos pidan en algún enunciado, lo que haya que resolver, el vector queda modificado. Después si tenemos que imprimirlo, no va a imprimir lo que nosotros cargamos al principio, sino imprime después de estos cambios que nosotros hicimos.
Y bueno, esto es más o menos lo que vimos el otro día de cómo hacer para cargar un vector. Por ejemplo, cargar un vector que tenga como máximo 5 elementos. Voy a tener, o declaro primero los prototipos de función. Una función para que cargue el vector y envío como parámetro el vector y la cantidad de elementos, y otra para mostrarlo. Cuando defino el vector, directamente digo, es un vector de 5 elementos, porque siempre tengo que ponerle un valor acá, no lo puedo poner vacío. Y es un vector de tipo entero, los datos que va a contener el vector son de tipo entero. Después acá hay algunas variables que están inicializadas pero que no las usamos, capaz que estaban de otro ejercicio, y lo único que hago es invocar a la función carga vector con el vector y la cantidad de elementos. Fíjense que acá no puse, por ejemplo, una variable que contenga la cantidad. Como ya sé el número, directamente pongo el número 5, y lo que estoy enviando para que se ejecute la función es el vector y un valor correspondiente a la cantidad, que no sé qué valor va a llegar, pero bueno, de acuerdo a lo que nosotros mandemos en el programa principal, ¿no? Pero es válido hacerlo de esta forma. Recuerden, lo que yo invoco acá, este es un parámetro de entrada y salida, ¿no? Porque entra vacío el vector a esta función y retorna modificado. Y este parámetro es un parámetro de entrada nada más. Bueno, qué dibujo feo. Es solamente un parámetro de entrada que es la cantidad de elementos que tiene el vector. Después vamos a ver que podemos definir también, cuando ya sabemos la cantidad de elementos que va a tener, lo podemos definir como una constante. Entonces, en cualquier parte del programa, si tenemos que averiguar, si tenemos que, no sé, mostrar el vector o cargarlo, lo que sea, sabemos que la cantidad de elementos es el nombre de la constante con el valor que tenga. Y es válido también declararlo de esa forma, ¿no? Saco esas líneas. Y bueno, vamos a recordar cómo era la función para cargar el vector. Una función que recibe como parámetro el vector y recibe la cantidad de elementos. Va a tener una variable local, que es la variable i, que lo que hago con ella es recorrer el vector. ¿Hasta dónde voy a recorrer? Hasta la cantidad de elementos que es la que me enviaron como parámetro. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, que algunos en el parcial le pasó. Si yo tengo estas dos variables que vienen como parámetro, no necesito declararlas acá adentro, ¿sí? Dentro de la función solamente declaro las variables que son locales a esta función. Lo que viene de afuera ya está declarado acá, no necesito volver a declarar. Entonces, siempre que tenga que mostrar un vector o cargarlo y demás, voy a necesitar un ciclo. Yo sé, generalmente voy a saber la cantidad de elementos que tiene, entonces sé que tengo que hacer un ciclo que vaya desde 0, porque la primera posición es la número 0, que vaya desde 0 hasta la cantidad de elementos. Y por cada elemento que voy a hacer, un scanf. En este caso, si es un vector de enteros, el formato de entrada va a ser el porcentaje de. Y bueno, este es el símbolo ampersand, pero acá con este tipo de letras se ve demasiado diferente. Después se los cambio. Y bueno, el ampersand porque estamos reservando memoria para ese vector, ¿no? Y el nombre de la variable que contiene el vector, y entre corchetes la posición. Ahora la posición no va a ser el número, sino la variable que contiene el número de posición. Porque si yo acá pongo vector sub 0, en cada vuelta de ciclo, hasta que llegue a cantidad, me va a asignar siempre en la posición 0. Entonces yo tengo que asignarle el nombre de la variable i, que es la que controla el ciclo y que va a ir cambiando, 0, 1, 2, 3, hasta llegar a la cantidad de elementos. Y bueno, y para mostrar es prácticamente lo mismo, salvo que nos pidan algo diferente. Generalmente es recibir por parámetro el vector y la cantidad de elementos, y lo mismo, recorrer con un ciclo e imprimir, en este caso con printf, como es un entero, y el nombre del vector, y siempre la posición del vector que voy a imprimir. ¿Sí? Hacemos un repasito con el Code Blocks, después vemos algún ejercicio
quiero ver... primero les voy a mostrar esto. Espérenme que esto lo hacemos después. Por ejemplo, vamos a armar un ejercicio. Espérenme que agrando un poquito la letra. Así se ve un poquito mejor. Bueno, ahora vemos qué funciones vamos a necesitar. Comienzo con la función principal. Y lo que yo les decía recién, puedo declarar cuando ya sé la cantidad máxima de elementos que va a tener el vector, por ejemplo, si dicen declarar un vector de 10 elementos o lo que sea, puedo directamente definir una constante, un valor que se va a mantener fijo durante la ejecución de todo el programa. Entonces acá pongo generalmente en mayúscula, ¿no? Para identificarlas, máximo tamaño del vector, y pongo un valor, por ejemplo, 10 elementos, de acuerdo a lo que nos digan en el enunciado, ¿no? Y entonces acá declaro un vector, por ejemplo, de tipo entero, un vector que contenga, por ejemplo, la edad de 10 personas, así seguimos con el ejemplo de edad. Un vector que se llama edad, y como máximo va a tener 10 elementos. Uno lo declararía de esta forma, pero como ya tengo definida una constante que hace referencia a la cantidad de elementos, directamente pongo el nombre de la constante, ¿sí? Entonces, más adelante, si voy a reutilizar este programa, y la cantidad máxima de elementos del vector va a ser 100, solo con modificar la constante, el resto de la ejecución del programa ya se actualiza, ¿sí? Bueno, esto como máximo, la cantidad de elementos que puedo tener. Y después, bueno, ejecutamos normalmente como venimos haciendo. Voy a invocar a una función que se llame carga vector, que le voy a enviar por parámetro la edad y tamaño máximo, que es la constante. Voy a tener una función muestra vector y mando el vector y la cantidad de elementos que tiene. Siempre que invoque a funciones, me tengo que acordar de poner el prototipo, ¿no? Pongo el prototipo de la función. Cuando armo la función, pongo, esta es una función void. No es una función void porque es lo que hace esta función, cargar un vector y ya retorna, esa variable retorna actualizada, modificada al programa principal. Entonces no me retorna un valor en el nombre de la función, no necesito asignarla a ninguna variable ni nada, por eso la declaro como void. El vector se llama edad, y cuando hago la declaración de un vector, tengo que poner los corchetes. Y la cantidad es max, la cantidad de elementos de tipo entero. Ay, no, perdón. Sí, creo que ahí iba, ¿no? Espérenme que quiero ver una cosita. Voy a poner acá directamente cantidad. Y void muestra un vector de tipo entero, el vector de tipo entero, la cantidad de elementos. Pongo cantidad y no pongo máximo tamaño que puede tener, porque esto lo estoy haciendo funciones que son bien generales que pueden ser reutilizadas. Entonces, lo que yo sé que el segundo parámetro de esta función es la cantidad de elementos del vector.
Cuando invoco la función en el programa principal, lo que mando, en lugar de ser una variable que le pido al usuario ingrese cantidad de elementos y qué sé yo, lo único que mando ahí es la constante que contiene el valor con la cantidad de elementos que se van a cargar. Y bueno, y más abajo desarrollo las dos funciones, ¿no? Carga vector. Y esto es lo que veníamos haciendo. Es un ciclo con una variable que para recorrer el vector, ¿no? Para posición desde 0, mientras la posición sea menor que cantidad, posición más. Y acá, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro del ciclo? ¿Cómo era la lectura del vector? Un scan. Exacto. Scanf. Los elementos del vector son de tipo entero, ¿verdad? Pongo porcentaje de. Y después, El ampersand. bien, ampersand, el nombre del vector. El vector se llama edad. Y la posición, ¿cuál sería? Post. Exactamente. La posición sería el nombre de esta variable que controla el ciclo. Yo ahora la llamé pos. La pude haber llamado i, haciendo referencia al índice del vector. La podía haber llamado x, el valor que sea, ¿sí? Pero siempre en la posición tengo que ver en qué ciclo estoy, generalmente, y poner la variable que haga referencia a eso. Sería incorrecto si yo pongo cantidad. No va a dar error porque es una variable que está declarada, es de tipo entero, los índices son de tipo entero, ¿no? Pero no está resolviendo lo que nosotros queremos, porque acá lo que hace referencia, si cantidad es el valor máximo, que es 10, siempre en la posición 10 va a ir almacenando lo que nosotros leemos. Entonces nos va a quedar un vector prácticamente vacío y en la posición 10 el último elemento leído. Así que bueno, estar atentos a lo que ponemos como índice, ¿no? Siempre tiene que ser una variable que se va incrementando en cada vuelta del ciclo. Y esto le puedo poner un printf que diga, no sé, ingrese elemento. Ejemplo así, como para poner un cartelito, ¿no? Y acá ponemos la variable i, la declaramos. Y bueno, para hacer la muestra del vector es muy parecido. Un ciclo for, bien, que va desde la posición, desde 0, y mientras la posición sea menor que cantidad, posición más, pero cuando querés que salga bien, sale cualquier cosa. Y acá imprimo. Porcentaje de, porque es un valor entero. Lo puedo poner entre corchetes para que esté diferente. Y el vector, ¿verdad? El vector con la posición. Es prácticamente lo mismo. Bueno, y de esta forma hicimos las dos funciones para cargar elementos, para mostrar los elementos del vector. Si yo lo voy a ejecutar esto, mezcla que hice acá. miren qué lío me mandé, no me dijeron nada. Yo en el ciclo estoy recorriendo con la variable pos y declaré la variable i. En realidad tengo que declarar la variable pos. Y acá también me faltó declararla. Hay que estar atento a la definición de variables, si no después no funciona nada.
Bueno, vamos a probar a ver qué hace. Esto carga 10 elementos. A ver qué elementos carga. O sea, no estamos controlando si nos pidieron solo elementos pares o impares. Carga edades, ¿no? Y después los muestras. Yo justo en la salida, en la muestra del vector, lo que puse fue unos corchetitos y en el medio puse el formato de salida, que es un número entero. Son formas de mostrar los datos, ¿no? Ustedes ven después cómo quieran hacer. Pero bueno, esta es una forma de cargar los elementos que más o menos ya habíamos visto en el mate, pero bueno, viene bien repasarlo y volverlo a practicar y demás. Ahora lo que también quería practicar era, si tuviéramos que cargar un vector que contenga datos, en este caso son datos referentes a edades de personas, entonces tengo que evaluar que los datos que voy a ingresar sean mayores a 0, es decir, del 1 en adelante. ¿Cómo modificarían eso? ¿Puede preguntar de nuevo, profe? Sí. Recién nosotros cargamos un vector de 10 elementos que son edades de personas, pero si nosotros ahora tenemos la restricción de, como estamos cargando edades, por error no puedo poner la edad -5, -10, o por error poner un número negativo, ¿no? Entonces quiero poner la condición de que cuando yo le solicito al usuario que ingrese la edad de una persona, que verifiquemos que sea mayor a 0. Así Claro. la edad puede ser 1, 2, 3 en adelante. ¿Dónde podrían poner esa modificación o salvar esa parte del código para que controle la edad? Para que controle el valor que se ingresa, ¿no? Que sea un valor válido. En el menú principal. ¿Y acá cómo harías? Y no sé si con un mientras o con un if, mientras que la edad sea mayor a 0, que haga todo, que recorra todo eso. Ponele una variable acá. Pongo edad 1 para saber. Bueno, si yo pongo edad mayor 0, la condición, todo eso está bien. Pero, y ingresa una edad, ¿y cómo le asignas al vector? Quizás esto sería conveniente, así como está, ponerlo dentro de la función carga el vector. La función que carga el vector, solicitamos, está el micrófono abierto. A la función que carga el vector, viste que le solicitamos al usuario ingrese un valor, ingrese la edad o lo que sea, ¿no? Entonces ahí, con el valor que ingresa el usuario, vamos a evaluar. ¿Es mayor a 0? Sí. Si es mayor a 0, lo almaceno en el vector. Si no, le pido que me ingrese otra edad. ¿Sí? Vamos a probarlo, este mismo while, pero dentro de este ciclo. Ah, está bien, pensé que está bien, no lo había visto. Está bien. No sabía dónde pedías que ingresara la edad. Bien. Acá voy a poner ingrese edad y le ponemos una aclaración al usuario, ¿no? Valor mayor a 0. Entonces, acá vamos a tener una lectura diferente. Yo acá, de la forma que lo habíamos hecho, lo que voy leyendo directamente lo almacenaba en el vector. Pero ahora, como tengo que evaluar el valor que me ingresa el usuario, lo tengo que almacenar en una variable. Y si es correcto, esa variable la almaceno en el vector. Entonces, vamos a definir acá una variable de tipo entero. Vamos a poner así. Y entonces, acá vamos a leer ed.
y ahora sí viene el ciclo que vos proponías. Puede ser un while, puede ser un do while, como les resulte más cómodo trabajarlo, ¿no? Mientras edad sea, mientras edad sea menor o igual 0, le voy a poner un cartelito, mostrarle un cartelito al usuario, printf, edad incorrecta, ingrese. Si se corta, entramos a este mismo link, chicos. Ingrese nuevamente. Y acá pongo otro scanf, porcentaje de, y la variable que vuelvo a leer es edad. Y esto se puede repetir un montón de veces hasta que el usuario me ingresa un valor correcto, ¿no? Cuando salgo de este while, tengo que evaluar si salió porque la edad era correcta o porque salió, ¿no? En este caso va a salir porque no se cumple esta condición. Entonces, por las dudas pregunto, sí. Acá puse edad y la variable se llama ed. Si ed es mayor a 0, si salió del while porque ed es mayor a 0, entonces el vector edad en la posición que es la que controla el ciclo, le asigno la variable que acabo de leer. ¿Sí? ¿Fue medio rebuscado? Un poquito. Con esto estoy validando el ingreso de datos. Validar el ingreso de datos no solamente es poner un cartelito que diga el valor es mayor, ingrese un valor mayor a 0, sino verificar que el valor que ingresa sea correcto. Entonces, siempre voy a tener un ciclo para evaluar eso, porque puede ser que se equivoque la persona, entonces tengo que ejecutar nuevamente la lectura y otra vez, hasta que pone un valor correcto. ¿Sí? Voy guardando esto y ahora lo probamos.